Entonces, una vez que se hubiera interpuesto una denuncia por subsumiendo la falta del personal jurisdiccional a una de las faltas, inicia el proceso disciplinario. ¿Cómo inicia el proceso disciplinario? Llega la falta y se emite el auto de admisión. Se debe aclarar que el auto de admisión apertura la competencia del juez disciplinario. Entonces tenemos que nos indica el artículo 47 del reglamento aprobado por el acuerdo número 20 quebrado 2018, que dentro de las 48 horas el juez deberá emitir el auto de admisión. Este auto de admisión contiene 6 elementos. Sin embargo, vamos a mencionar por el tiempo algunos que creemos que son muy importantes. El numeral 4 hace referencia a que este auto debe establecer la apertura de la etapa investigativa y la misma se establece dentro del término de 5 días hábiles que podrán ser ampliados excepcionalmente hasta otros 10 días hábiles por una única vez. Asimismo, el numeral 5 del artículo 47 también refiere que se debe presentar en el término de estos 5 días perentorios el informe por parte del disciplinado. Un informe que debe ser escrito circunstanciado sobre los hechos o actos denunciados, como la prueba que él considere pertinente. Cabe aclarar que la no presentación de este informe no suspende el proceso disciplinario. Asimismo, el numeral 6 refiere que se comunica a las partes que posteriores actuados serán notificados en tablero de citaciones y notificaciones en la Secretaría del Juzgado Disciplinario. Más adelante vamos a especificar cuáles son los actos que deben notificarse de manera personal. Es importante mencionar cuáles son las determinaciones previas que se llevan adelante en el inicio o antes incluso del inicio del proceso administrativo disciplinario. Dentro de estos tenemos que podrá adoptarse medidas necesarias para evitar que desaparezcan pruebas y se intimiden a testigos y otros. Entonces tenemos medidas precautorias. Incluso antes de la emisión del auto de admisión e inicio de investigaciones o en cualquier estado del proceso, mediante resolución motivada, se dispondrá la adopción de las siguientes medidas precautorias. Cabe aclarar que la solicitud de que se lleven adelante estas medidas precautorias debe ser fundamentada por alguna de las partes que quiera ser beneficiada con esta medida. Dentro de las medidas tenemos 3 que están establecidas en el artículo 50 del reglamento aprobado por el acuerdo 20 quebrado 2018. La primera indica la suspensión de funciones sin goce de haberes del servidor judicial y de apoyo judicial por el tiempo que considere prudente, el cual no puede exceder el término de 5 días hábiles. Entonces aquí nos establece que sí se puede suspender de sus funciones a los funcionarios disciplinados sin goce de haberes, pero por un periodo de 5 días hábiles que abarca el periodo del término probatorio. La segunda dice, la rotación de servidores jurisdiccionales y de apoyo judicial por el tiempo que considere prudente, el cual no puede exceder del plazo de duración de la etapa investigativa. Aquí mismo nos dan ese plazo de 5 días y la ampliación de otros 10 días donde se podrá llevar adelante esta rotación. Y el tercero indica intervención de juzgados precintado y o secuestro de documentación que no podrá exceder la media jornada laboral. Como ustedes pueden ver, aquí nos dan 3 medidas precautorias, objeto de que no se pueda contar con los elementos probatorios necesarios para encontrar la verdad material de los hechos. Y si alguna de las partes considera que existiera algún riesgo para contar con estos elementos, puede invocar uno de estos elementos, pero esa invocación debe ser motivada y respaldada. Asimismo, se tiene como una determinación previa el rechazo de la denuncia, obviamente. ¿Qué significa esto? Que cuando se tiene una denuncia y el objeto de la misma pretende que el juez disciplinario revise decisiones jurisdiccionales,
o cuando el hecho denunciado no constituya falta disciplinaria, esta debe ser rechazada mediante resolución motivada. Me explico. Resulta que los procesos disciplinarios no se constituyen en un instrumento o medio subsidiario o supletorio para la protección de derechos fundamentales supuestamente vulnerados, o establecer si una autoridad jurisdiccional no estuviera aplicando de forma correcta las normas adjetivas o sustantivas dentro de un proceso disciplinario por efectuarse, siendo que los actos jurisdiccionales están bajo tutela de una autoridad competente y cuentan con las prerrogativas a efectos de su oposición, ya sea en la vía jurisdiccional o constitucional. A continuación, referimos las citaciones y notificaciones. A este efecto debemos entender que todo actuado procesal dentro de un proceso disciplinario debe ser notificado, teniéndose que existen notificaciones que deben ser de carácter personal a las partes del proceso. Entre ellas tenemos 5 que a continuación referimos. La primera es el auto de admisión de la denuncia y el inicio de la etapa investigativa. Esta será la parte disciplinada en forma personal, tal cual lo refiere el artículo 51 del acuerdo del reglamento aprobado por el acuerdo 20/2018. El segundo actuado que debe ser notificado de manera personal es el auto de ampliación de la etapa investigativa. Ya habíamos mencionado que la etapa investigativa tiene un lapso de 5 días hábiles, siendo ampliable por única vez por un periodo de 10 días hábiles. Cabe aclarar que la ampliación debe determinarse dentro de los 5 primeros días. Como tercer actuado que debe notificarse de manera personal tenemos la disposición de acumulación de procesos disciplinarios. Como ustedes saben, a veces existen la duplicidad de procesos, no solamente en materia disciplinaria, sino en materia ordinaria. A veces presentan una demanda, no se sustancia o no se admite de manera rápida y bueno, los denunciantes llevan adelante, presentan otra demanda. Cuando un proceso se sustancia en dos juzgados, resulta que se dispone la acumulación de la misma. A este efecto debe tenerse la identidad de sujeto, objeto y causa para que la misma sea acumulado. Esta disposición de acumulación también se notifica de manera personal. Como número 5 tenemos las resoluciones definitivas. Entre las resoluciones definitivas tenemos la sentencia disciplinaria que se notifica en forma personal dentro del plazo de 2 días hábiles, según lo refiere el artículo 52 del acuerdo 20/2018. Cabe aclarar que las resoluciones definitivas también hacen referencia y mención a resoluciones que tengan que definir aspectos o incidentes como ser el incidente de cosa juzgada, la excepción, perdón, de cosa juzgada o la excepción de prescripción. Un segundito, por favor. No puedo cambiar de diapositiva, ¿por qué será? Yo no sé. Ya, continuamos. Citaciones y notificaciones. Asimismo, en primera instancia, las actuaciones procesales serán notificadas a través de cédulas disciplinarias fijadas en tableros de citaciones y notificaciones de la Secretaría del Juzgado Disciplinario de conformidad a lo establecido en el artículo 52 del Acuerdo 20/2018. A solicitud de las partes, también pueden hacerse conocer las diferentes actuaciones mediante correo electrónico acreditado. Ahora empezamos con lo que es la etapa investigativa. Dentro del auto de admisión que ya lo hemos explicado, se establece también la apertura de la etapa investigativa, como anteriormente hemos dicho, de 5 días hábiles que pueden ser ampliados por única vez dentro de los hasta otros 10 días hábiles. El objetivo de esta etapa
es acreditar o desvirtuar los hechos denunciados. A ese efecto tenemos los elementos probatorios o la producción de pruebas. Las partes dentro de la etapa investigativa podrán ofrecer de manera perentoria prueba dentro de los 5 días hábiles primeros, de conformidad a lo establecido en el artículo 48 del Acuerdo 20/2018. El juez admitirá, observará o rechazará cualquier medio probatorio en el plazo de 24 horas si estos fueron observados y se otorgará a la parte afectada el plazo de 24 horas para que le subsane. Dentro de estos medios probatorios tenemos a la prueba documental idónea que está establecida en el artículo 75 del Acuerdo 20/2018. Esta prueba debe ser presentada en original, fotocopias simples o fotocopias legalizadas, legibles. Así también tenemos la prueba testifical que está establecida en el artículo 77 del del reglamento aprobado por el Acuerdo 20/2018. La parte interesada, a tiempo de ofrecer este medio probatorio, deberá anunciar qué hechos o actos pretende acreditar o desvirtuar a través de la declaración testifical. Una vez que ésta sea admitida, se señalará audiencia de declaración testifical dentro de la etapa investigativa. Así también tenemos el careo, que está establecido dentro del artículo 80 del reglamento aprobado por el Acuerdo 20/2018. Como ustedes saben, el careo es un elemento que nos permite dilucidar alguna contradicción que exista dentro de algunos aspectos dentro del proceso disciplinario. A este efecto, el juez, de forma motivada, si así lo considerará, podrá disponer el careo entre testigos y también entre los sujetos procesales a efectos de encontrar la verdad material de los hechos. Así también tenemos la prueba de reciente obtención. En la ampliación de la etapa investigativa, solo se admitirá prueba literal o documental de reciente obtención, pertinente al caso, extremo que debe ser debidamente acreditado por las partes. Esto está establecido en el artículo 48 romano 4 del reglamento aprobado por el Acuerdo 20/2018. Vamos a intentar que las diapositivas poderlas mover un poquito para que ustedes puedan ver lo que estoy explicando. Si me pudiera ayudar el técnico de la sala disciplinaria, lamentablemente no puedo salir de la primera diapositiva. Ahora sí. Ya ingresado. Me voy a F5. Me voy a F5 y tenemos las diapositivas. No sé si podrán ver alguna diapositiva, alguien me podría mencionar, porque vuelvo y aquí está. Ahora sí, ya se está pudiendo ver las diapositivas. Bajamos citaciones, prueba testifical de reciente obtención, careo, prueba de reciente obtención. Ahora sí, continuamos. Es importante en esta parte poder establecer que el procedimiento disciplinario establece dos formas de procesamiento. Una es para las faltas establecidas como faltas leves y faltas graves, y otra es la que está establecida por las faltas gravísimas en virtud a sus características.
Hasta este momento hemos visto lo que son el procesamiento por faltas leves y faltas graves, teniéndose que en la sustanciación de estos procesos se continúa con la clausura de la etapa investigativa y posterior resolución. ¿Qué pasa en la clausura y la resolución de las faltas leves y faltas gravísimas? Sucede que concluido el plazo de la etapa investigativa, el juez dispondrá en forma expresa su clausura y el cuaderno disciplinario ingresará por turno a despacho para la emisión de la resolución disciplinaria definitiva que deberá emitirse en el término de 10 días hábiles. La resolución deberá ser declarando probada o improbada la denuncia, tal cual refiere el artículo 84 del reglamento aprobado por el Acuerdo 20/2018 y el artículo 198 de la Ley 025. Una vez que ingresa el cuaderno a despacho del juez para la resolución, él podrá emitir sentencia disciplinaria en la cual podrá declarar probada o improbada la falta disciplinaria. Cabe aclarar que dentro del proceso disciplinario prima el principio de presunción de inocencia. Y ante la emisión de la sentencia, la misma debe basarse sobre los hechos denunciados, sin agregar elementos no denunciados. Esto significaría de alguna manera vulnerar el derecho a la defensa, porque como ustedes ya se les ha explicado, el auto de admisión y las pruebas que adjuntan la denuncia, etcétera, son notificadas a la parte y no sería congruente ni coherente una vez notificado para que asuma defensa, posteriormente resolver sobre otros aspectos que no han sido anteriormente determinados. Asimismo, para la sanción a un servidor judicial, su conducta debe subsumirse plenamente a un tipo disciplinario. Como la doctora anteriormente les he explicado, el catálogo de faltas leves, graves y gravísimas tiene muchas características. Sin embargo, es importante que a momento de presentar la denuncia, el denunciante tenga esa característica de poder subsumirlo a un tipo disciplinario, para que la misma sea resuelto de conformidad a esa subsunción. También una sentencia disciplinaria debe ser emitida en base a la sana crítica que se entiende como la acumulación de la lógica y experiencia jurídico de la del administrador de justicia. ¿Qué significa esto? Que el administrador de justicia no solamente valorará las pruebas de cargo, las pruebas de descargo, los actos investigativos que llevará adelante el juzgado disciplinario, sino también tendrá otros elementos, como ser los atenuantes y los agravantes que establece el reglamento. Es importante establecer que los atenuantes y agravantes no van directamente conectados al eximente. Algunas veces yo he podido constatar que cuando presenta algún disciplinado, algún atenuante, quiere entender como que este fuera un eximente de la falta disciplinaria. Esto no establece ni el reglamento ni la ley. Posteriormente, el juez emitirá resolución definitiva, declarando probada o improbada la falta. Y en caso de que la misma sea aprobada, como lo dijo la doctora, en faltas leves la sanción será por amonestación escrita y también la multa del 20% del haber de un mes, en cuanto se refiere a las faltas leves. En las faltas graves, la sanción será la suspensión del ejercicio de sus funciones de 1 a 6 meses, sin goce de haberes. Con referencia a los atenuantes y a los agravantes, la resolución de primera instancia, el juez tendrá que tomar en cuenta los atenuantes establecidos en el Romano 1 del artículo 106 del reglamento aprobado por el Acuerdo 20/2018, teniéndose entre estas atenuantes. Primero, inexistencia de antecedentes disciplinarios. Segundo, la confesión expresa. Tercero,
La carga procesal debidamente acreditada. 4. Circunstancias y forma que origina la comisión de la falta disciplinaria. Asimismo, el numeral 2 del mismo artículo refiere a los agravantes. Entre los agravantes tenemos la existencia de antecedentes disciplinarios. 2. Circunstancia y forma que originó la comisión de la falta disciplinaria. 3. Concurrencia de varias faltas disciplinarias. 4. Participación de uno o más servidores en la comisión de la falta. Y 5. Los efectos que produce esta falta. Una vez que se ha emitido la resolución definitiva, esta será notificada a las partes, las mismas que cuentan con el recurso de alzada. La apelación, si lo ve por conveniente el disciplinado, la puede interponer en un recurso de apelación, contándose para este efecto con el plazo fatal de 5 días hábiles, que está establecido en el artículo 14 del reglamento aprobado por el Acuerdo 20 quebrado 2018. Una vez acabado con esta etapa que nos ha tocado analizar sobre las faltas leves y las faltas graves, empezamos con la otra forma de tramitación con referencia a las faltas gravísimas. Dentro de un proceso disciplinario, una vez que ha concluido la etapa investigativa, se inicia con el proceso por falta gravísima, emitiéndose el auto de inicio de sumario disciplinario. Previamente es importante establecer que en esta etapa también se puede desestimar la denuncia. Esta se desestima en virtud a que de la valoración efectiva por parte del juez, no hubiera acreditado la existencia del hecho o acto denunciado como falta gravísima o su adecuación a alguno de los numerales contenidos en el artículo 108 de la ley 025. Entonces, cuando él ha verificado estos extremos, sería un poco insulso llevar adelante o activar un proceso por falta gravísima. Consecuentemente, lo que hace es emitir una resolución definitiva donde desestima la falta. A este efecto, a él le asiste el plazo de 10 días hábiles para emitir esta resolución. En caso de que, una vez concluida la etapa investigativa y se acredita la existencia del hecho y esta se subsume una falta disciplinaria gravísima, lo que se hace es aperturar el proceso dando competencia al tribunal disciplinario. En este caso se inicia el auto de inicio de sumario disciplinario. Este auto se emite una vez clausurada la etapa investigativa en el plazo de 48 horas y se notifica a los servidores judiciales denunciados con dicha actuación para que presenten las pruebas de cargo, las pruebas de cargos recolectadas en la etapa investigativa, ellos puedan presentar sus descargos dentro del plazo de 10 días hábiles computables a partir de su notificación. Esto está establecido en el artículo 87 del reglamento aprobado por el Acuerdo 20 quebrado 2018. Fuera de la prueba propuesta, solo será admitida prueba literal o documental de receta de obtención, que será valorado en la audiencia por el tribunal disciplinario. Asimismo, se señalará dentro de este actuado, el auto inicial, la fecha y hora de audiencia de sorteo de jueces ciudadanos, que tendrá que ser dentro de los 5 días hábiles siguientes, tal cual lo establece el artículo 91 del reglamento aprobado por el Acuerdo 20 quebrado 2018. Asimismo, se podrá establecer dentro de este mismo auto la audiencia de constitución de tribunal dentro de los subsiguientes 5 días hábiles. Una vez señalado, se lleva adelante esta audiencia. Es importante establecer que cuando se lleva adelante la audiencia de sorteo de jueces ciudadanos, por causas no atribuibles al juzgado ni al tribunal, puede llevarse adelante un sorteo extraordinario. Por ejemplo, si cuando se han sorteado a los 12 jueces ciudadanos
y los mismos han sido debidamente notificados para la audiencia, los mismos no se hicieran presentes a la audiencia de constitución de tribunal. Si no se hicieran presentes, la norma establece que se podrá llevar adelante un sorteo extraordinario. Este sorteo se repetirá el procedimiento de selección y constitución de tribunal. Y si no es posible integrar el proceso en esta segunda oportunidad, lo que la norma establece es que se remita al juzgado disciplinario siguiente en número o al asiento judicial más próximo para que el mismo radique la causa. Ahora hablamos del tribunal disciplinario. El tribunal disciplinario se constituye por 2 jueces ciudadanos. Estos 2 jueces ciudadanos serán escogidos dentro de los 12 que asistirán a la audiencia de constitución de tribunal. Además de estos 2 jueces ciudadanos, también se tendrá un juez disciplinario quien asumirá la presidencia de este tribunal. Una vez que se constituye el tribunal, se señalará la fecha y hora para llevar adelante la audiencia de declaración informativa y producción de medios probatorios. Esto se debe a llevar adelante dentro del plazo de los 20 días hábiles subsiguientes. En el día y hora señalados, el tribunal disciplinario en audiencia pública recibirá la declaración informativa de las y los servidores judiciales, quienes podrán declarar bajo las reglas establecidas en la Constitución Política del Estado. En la misma audiencia se recibirán las pruebas de cargo y de descargo, tal cual lo establece el artículo 201 de la Ley 025 y el artículo 98 del reglamento aprobado por el Acuerdo 20/2018. El orden establecido para la presentación de pruebas de cargo y de descargo será el mismo orden establecido en el auto de inicio de sumario disciplinario. Posteriormente a las pruebas, a la presentación de pruebas de cargo y de descargo, se llevará adelante los alegatos de la parte y posteriormente se dará por concluida la recepción y el tribunal disciplinario emitirá resolución en el acto. El tribunal deberá declarar probada o improbada la falta gravísima. En la misma audiencia, comunicando inmediatamente a los disciplinados la parte resolutiva de la resolución, pero debe emitirse en su integridad la resolución en el término de los 10 días hábiles subsiguientes. Esta resolución, tal cual lo establece el artículo 202 de la Ley 025 y el artículo 104 del reglamento aprobado por el Acuerdo 20/2018, debe ser firmada por los 3 jueces que conforman el tribunal. Sin embargo, se ha dado las circunstancias de que por X o Z razón no se presenta un juez ciudadano. A este efecto, se hace quórum con 2 jueces, un juez ciudadano y un juez disciplinario, que es el presidente. Los 2 hacen quórum y los 2 pueden firmar la resolución disciplinaria por una falta gravísima. Como la doctora anteriormente les ha mencionado, la sanción que se da por la comisión de una falta disciplinaria es la destitución, tal cual lo establece el artículo 208 de la Ley 025. Ante esta resolución, también los afectados podrán interponer aclaraciones, complementaciones y enmienda dentro del día siguiente hábil de su notificación con la resolución. Estas no deben atentar sustancialmente el fondo de la resolución notificada. Una vez que sea interpuesta esta aclaración, complementación y enmienda, esta debe ser resuelta dentro del día siguiente hábil de su presentación, quedando suspendida el término para interponer la apelación hasta que se notifica a los sujetos procesales con la respuesta. Es importante establecer que el juez o el tribunal disciplinario, dentro de la sustanciación de procesos disciplinarios por faltas leves, graves y también por faltas gravísimas, podrá rectificar
aclarar errores o contradicciones contenidas dentro de las resoluciones definitivas cuando éstas no modifiquen sustancialmente el fondo de las mismas y hasta antes de la notificación con la resolución a los sujetos procesales. Asimismo, es importante establecer que dentro de los procesos disciplinarios solo se admiten dos tipos de excepciones: la excepción de prescripción y la excepción de cosa juzgada. Los disciplinados podrán interponer estas excepciones a solicitud expresa. Esto significa que ellos, a momentos de presentar sus respuestas, deberán expresamente señalar que interponen esta excepción. Esta debe ser presentada conjuntamente el informe circunstanciado, es decir, dentro de los 5 días hábiles donde ellos presentan su informe circunstanciado. En caso de que lo presenten de forma extemporánea, la solicitud será rechazada y el juez, mediante resolución definitiva, declarará probada e improbada cualquiera de los medios de defensa invocados. También tenemos que las resoluciones definitivas adquieren firmeza en los siguientes casos: en primera o segunda instancia, cuando en primera instancia no ha sido recurrido o impugnada o ha sido impugnada fuera del plazo establecido. Y segundo, cuando no existan más recursos de impugnación. Una vez que la resolución disciplinada adquiera firmeza, la sanción establecida será ejecutada. También tenemos que dentro del proceso disciplinario se tiene el procedimiento abreviado. Esto significa que el disciplinado o la disciplinada en el transcurso del proceso disciplinario acepte de manera libre, voluntaria y expresa los hechos o actos denunciados de forma inmediata. El juez dictará resolución definitiva que adquirirá calidad de cosa juzgada, otorgándole la sanción más leve de la falta, siempre y cuando no tenga antecedentes disciplinarios y sea la primera vez que incurran en una falta disciplinaria. Esta disposición se debe aclarar que no es aplicable a las faltas gravísimas. Con estos antecedentes hemos esperado poder resumir lo que es el procedimiento disciplinario en los dos aspectos que atañen. ¿Cuáles son el procedimiento para llevar adelante la subsunción o de la resolución de faltas disciplinarias leves y graves, y también por las faltas gravísimas? Si existiera alguna pregunta, estamos a su disposición. Bueno, agradecemos la participación del doctor Alejandro Mujica Arias por su brillante exposición. Ahora daremos lectura a las preguntas que nos ha llegado, doctor. Y bueno, hay una pregunta que indica: ¿la suspensión de funciones a un juez sin goce de haberes no vulnera el derecho al trabajo? Es la pregunta que realizan. Por favor, doctor, adelante. Sí, evidentemente, como es una suspensión sin goce de haberes, se podría entender que afecta de alguna manera, dentro de esos días que establece la norma, el derecho al trabajo. Sin embargo, se ha visto como una medida precautoria a efectos de justamente entender que la norma establece que deben existir mecanismos idóneos para proteger los medios probatorios, ¿no? Es así que si no se tuviera estas medidas precautorias, de alguna manera se podría ver que algunas pruebas podrían ser contaminadas. Más claro, lo importante que establece y que busca la norma es encontrar la verdad material de los hechos. Y para encontrar la verdad material de los hechos, tiene estas medidas precautorias, que son de alguna manera leves, porque solamente de una manera corta y temporal
se suspende de funciones a algún disciplinado, siempre y cuando exista riesgo y la autoridad disciplinaria tome esta determinación de manera motivada y fundamental. Es decir, que si no existiera ningún riesgo, la autoridad disciplinaria no podría asumir esta medida precautoria. Bueno, doctor, muchas gracias. Hay otra pregunta. Indican para denunciar por la falta gravísima del numeral 11 del artículo 188 de la ley número 025, ¿se requiere una tercera falta o solamente dos faltas disciplinarias graves? Es importante establecer que este artículo sanciona la conducta reiterada del disciplinado, sea este juez, sea este vocal, sea este personal de apoyo jurisdiccional o del equipo multidisciplinario. ¿Y por qué este numeral sanciona la conducta reiterada? Porque estaríamos ante una figura que algunos podrían interpretar como doble juzgamiento. Ya ha sido anteriormente sancionado por primera, por segunda y por tercera vez por una falta, y resulta que ahora se acumulan las mismas y esta concurre en una falta disciplinaria gravísima. En este caso no se está vulnerando ningún derecho, porque como les vuelvo a reiterar, se estaría sancionando la conducta del juez disciplinario, perdón, del funcionario disciplinario por su conducta reiterativa. Tal cual refiere el artículo 11, indica por la comisión de una falta grave cuando un servidor judicial hubiera ya anteriormente sido sancionado por otras dos faltas graves. Esto significa que por el procesamiento a un servidor jurisdiccional ya deben tenerse la certeza de la comisión de 3 faltas disciplinarias. Bueno, doctor, existe también otra pregunta en la que indica, ¿existe la prescripción de faltas leves, graves y gravísimas? Claro que sí, como anteriormente habíamos mencionado, dentro del proceso disciplinario se tienen la, la prescripción y también cosa juzgada como elementos para poder concluir un proceso disciplinario. La prescripción, tal cual lo refiere la norma, prescribe el acto, prescribe dentro de los 2 años de cometida la falta disciplinaria. Esta prescripción se interrumpe con la notificación del auto de inicio de sumario. Es decir, que si un servidor judicial hubiere cometido una falta disciplinaria, por ejemplo, en el año 2015, y si lo hubieran notificado el año 2019, ustedes pueden computar han transcurrido más de 2 años, por lo cual este disciplinado puede interponer, invocar la excepción de prescripción dentro de su respuesta. Una vez que se le ha notificado, él debe interponer la excepción de prescripción dentro de los 5 días hábiles que le otorga la norma. Bien, doctor. Hay otra pregunta que indica, ¿se aplica el bloque de constitucionalidad en los procesos disciplinarios? Claro que sí, los procesos disciplinarios son garantistas, guardan sus fundamentos dentro de todo lo que se tiene como sentencias, todo lo que genera el régimen disciplinario, entre ellos tenemos las denuncias de las resoluciones de primera instancia, las resoluciones de segunda instancia, que son resoluciones que generan jurisprudencia disciplinaria. Esta jurisprudencia disciplinaria, como ustedes saben, cuando una resolución de primera instancia es apelada, la misma es resuelta en segunda instancia ante la sala plena del Consejo de la Magistratura. La sala plena del Consejo de la Magistratura de alguna manera ve la constitucionalidad del fallo emitido y de que dentro del mismo no se hubiera cometido o vulnerado algún derecho o garantía constitucional, ni menos
alguna garantía convencional que se tenga dentro de este proceso. Es más, hemos mencionado que dentro de los procesos disciplinarios existe la presunción de inocencia. Dentro de la misma también se tiene el indubio prodisciplinado. Esto refiere que nadie puede ser juzgado sin tenerse la certeza ni tampoco ni tampoco alejarnos del principio de presunción de inocencia. Por lo cual, sí, los procesos disciplinarios están enmarcados dentro del marco de la constitucionalidad y también dentro del marco de la convencionalidad que está establecido en el artículo 410 de la Constitución Política del Estado. Bien, doctor, y para concluir, ¿cuál es el plazo puntual y desde qué momento se computa dicho plazo para que el juez disciplinario emita la sentencia disciplinaria? ¿Y cuáles son los efectos del incumplimiento de dicho plazo? ¿Y cuál la responsabilidad del juez disciplinario, toda vez que se alega que el expediente debe esperar su turno para ingreso a despacho, para que se dicte la sentencia disciplinaria sin que este extremo esté regulado por norma alguna? Si existe la norma que regule este extremo, ¿cuál es? Y por último, ¿cuál es el procedimiento para denunciar a los jueces disciplinarios? Bueno, como usted ha mencionado, el plazo para que un juez disciplinario pueda emitir resolución es el de 10 días. Eso se computa desde el momento en que, una vez que el expediente entra al despacho del juez disciplinario. Este plazo concluye y obviamente el juez debe emitir fallo. Este fallo debe ser notificado dentro del plazo de 48 horas a las partes, tal cual lo establece la norma. Si es que el juez vulnerara este plazo, la sentencia, tal cual refiere el reglamento aprobado por el Acuerdo 20/2018, igual surte sus efectos. Sin embargo, el juez disciplinario incurriría en falta por el ejercicio de sus funciones. Si algún juez disciplinario o algún miembro de los juzgados disciplinarios incurrieran en alguna falta en el ejercicio de sus funciones, se tiene la instancia correspondiente que es, en caso del juez, el sumariante nacional del Consejo de la Magistratura, ante quien se deberá denunciar esta omisión en el ejercicio de sus funciones. Hola. Bien, doctor. Tenemos una pregunta más que nos piden realizar, por favor. Nos indican, ¿el juez o vocal sancionado con destitución podría volver a ser juez o vocal posterior a la destitución? Como ustedes saben, dentro de los requisitos que establece la Ley 025, se tienen los requisitos para ingresar y para optar al cargo de jueces y también para optar al cargo de vocales. Dentro de los mismos se tiene que ellos no tengan este tipo de procesos y menos los mismos hayan sido sancionados. Entonces, una destitución se constituye como un impedimento para que a futuro ese servidor judicial pueda postularse para volver a ser juez o vocal dentro de la jurisdicción ordinaria boliviana.